A ver, imagina que tienes las escrituras de, no sé, una mansión gigantesca. Legalmente, o sea, en papel, la propiedad está a tu nombre, ¿no? Ajá, claro, eres el dueño oficial. Exacto. Pero ya en la práctica resulta que alguien más decide a qué hora puedes entrar. O sea, solo tienes permiso para usar, digamos, la cocina y tal vez un baño. O sea, te arrinconan en tu propia casa. Totalmente. Y el resto de la casa está ocupada por personas fuertemente armadas que, pues, imponen sus propias reglas de convivencia, cobran el mantenimiento y deciden quién entra y sale. Wow, suena como una pesadilla, ¿eh? Pues sí. Y según un texto sumamente provocativo que tenemos hoy sobre la mesa, esa es la radiografía actual de hasta, fíjate bien, el 70% del territorio nacional. Es una locura escuchar esa cifra así en voz alta. Lo es. Y por eso hoy, en este espacio del podcast de Reporte Jaguar, vamos a realizar un análisis a fondo para responder una pregunta que, pues, parece sencilla, pero es bastante aterradora. ¿Quién tiene realmente el poder en México? Y bueno, para intentar desenredar esa pregunta, nos vamos a apoyar en una columna editorial escrita por Armando Ríos Peter. Se publicó en el diario Excelsior el 26 de mayo de este 2026. Y se llama precisamente así, ¿no? ¿Quién tiene el poder en México? Exactamente. Pero, a ver, antes de arrancar, y este punto es crucial para quienes nos prestan sus oídos hoy, hay que establecer las reglas de nuestro análisis. Claro, poner las cartas sobre la mesa. Sí, porque este texto entra de lleno en dinámicas políticas de, pues, altísima sensibilidad. Y nuestro propósito aquí, o sea, no es fungir como porristas del autor, ni tampoco como sus detractores. No tomamos partido. Ni estamos validando ideologías de ningún lado. Exacto, de ningún lado. Lo que vamos a hacer es diseccionar de manera completamente clínica los argumentos de Ríos Peter. Ver de dónde saca sus datos, poner a prueba su lógica y ya. Perfecto. Entendido el terreno de juego, pues vamos a sumergirnos. Porque fíjate que el autor no arranca con un ensayo teórico incomprensible, aburrido. Empieza con una escena súper visual. Sí, una escena que de hecho se volvió muy viral. Ajá, el famoso video de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. La vemos llegar a Palacio Nacional en motocicleta. Sí, se baja a toda prisa, se arranca el casco. Exacto, intenta acomodarse el cabello así en fracciones de segundo. Se estira el traje mientras camina casi corriendo. O sea, como si estuviera a punto de perder el vuelo más importante de su vida. Y bueno, el contexto de esa urgencia es clave, ¿no? Va a una reunión urgente con Mark Wayne Mollin, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y esto en medio de la crisis de narcopolítica que azota Sinaloa. Sí. Y según el autor, Ríos Peter, esta escena retrata, pues, autoridades desalineadas. Un caos interno y esta máxima política de que la forma es fondo. Pero a ver, vamos a poner a prueba esa interpretación un segundo. Entiendo que llegar corriendo y sudando a una reunión importante proyecta desorden. Como llegar tarde al examen final sin haber estudiado. Ajá, la manifestación física de ese desorden. Exacto. Pero, ¿no es un poco peligroso que el autor base un diagnóstico de, digamos, crisis de soberanía nacional en un simple problema de tráfico en la Ciudad de México? Dices tú que a cualquiera le pasan, ¿no? Pues sí, o sea, cualquiera, por más poder que tenga, puede atorarse en el viaducto. Realmente, la forma es fondo aquí. O, Ríos Peter está sobreinterpretando un incidente logístico para forzar su narrativa. Pues mira, sí podría parecer una exageración si estuviéramos hablando de, no sé, un funcionario menor o de una junta de rutina, pero el autor fundamenta esto en el peso específico de la protagonista. Claro, no es cualquier persona. Exacto. Rosa Isela Rodríguez no es solo la actual secretaria de Gobernación. Ella viene de ser la secretaria de Seguridad Pública en la administración anterior. O sea, trae todo el contexto de seguridad encima. Sí, y además, Ríos Peter subraya que en los círculos del poder, ella es vista como el enlace directo, los ojos, los oídos y la voz de los designios del sexenio pasado. Ya veo. Rebasada e improvisando justo frente al aparato de inteligencia de Estados Unidos, el mensaje es otro. O sea, se lee una ausencia de un libreto central. Totalmente. En la alta diplomacia, la improvisación física y logística es un síntoma de un vacío de poder estructural, no solo un embotellamiento. Wow. Bueno,
Si aceptamos esa premisa de que el caos en la puerta refleja un vacío estructural adentro, pues eso nos empuja a mirar a la oficina principal, ¿no? A la silla presidencial. Porque alguien tiene que estar dictando el guión, supuestamente. Exacto. Si gobernación está desalineada, ¿quién manda arriba? Y aquí Ríos Bitter entra en una disección, a mi parecer muy aguda, sobre Claudia Sheinbaum. Sí, porque nos recuerda que en papel ella tiene todo para ser la presidenta más poderosa en décadas. Claro, es la primera mujer en el cargo, tiene una mayoría legislativa aplastante y una aprobación del 70% a año y medio de gobierno. Es muchísimo capital. Es un arsenal institucional enorme, sí. Pero a pesar de todo eso, el autor sugiere que no es ella quien toma las decisiones de fondo. Fíjate, menciona por ejemplo las evasivas de la presidenta al explicar cómo se operó la captura del Mencho. Exacto, como que no había claridad ahí. Ajá, y va más allá. Sugiere que las constantes visitas de Sheinbaum a Tabasco y Palenque son esencialmente viajes para tocar base y pedir línea al expresidente López Obrador. Sí, el autor plantea ahí una fragmentación en la cúpula, reconoce claro el peso histórico de López Obrador. Menciona que desmanteló a las élites previas y sacó a millones de la pobreza. Aunque también señala que a costa de duplicar la deuda nacional, ¿no? Así es. Pero el punto neurálgico de Ríos Bitter es que ese capital histórico se transformó en una nueva estructura de poder que opera más allá de las formas constitucionales. Como desde las sombras. Exacto. Sugiere que las decisiones reales, las que mueven al Estado, se siguen consultando allá en el sureste, configurando lo que él llama una nueva mafia del poder, pero ahora familiar. Pero a ver, detengámonos en esa lógica por un momento, porque me hace ruido. A ver, dime. Si ella tiene un 70% de aprobación ciudadana y el control absoluto de las cámaras, ella es, legalmente, la CEO indiscutible de la empresa. Tiene a los accionistas de su lado. Institucionalmente sí, lo es. Entonces, si tú eres esa CEO, ¿por qué seguirías operando bajo las reglas del fundador jubilado que despacha desde su casa? O sea, tener tantísimo capital político y no usarlo para cortar el cordón umbilical como que carece de sentido. Sí, parece ilógico. Porque Ríos Bitter argumenta que ella decide no ejercer el poder que claramente sí tiene. Porque, mira, el análisis del autor nos obliga a diferenciar tajantemente entre el poder institucional y el poder de facto. Son dos cosas distintas. A ver, explícame esa diferencia en este contexto. Bueno, el poder institucional es el que mencionas. Las firmas, los nombramientos oficiales, los votos, la mayoría en el Congreso. La capacidad de promulgar leyes, digamos. Exactamente. Pero el poder de facto es mucho más profundo. Se construye a través de lealtades personales de años, compromisos históricos y el control de las estructuras operativas. O sea, los mandos militares, los operadores del presupuesto. Ajá, y los líderes locales del partido. Toda esa burocracia que realmente hace que la maquinaria se mueva. Ya entiendo. O sea, el fundador fue quien armó ese reloj pieza por pieza. Exacto. Lo que Ríos Bitter argumenta es que ese aparato estatal fue tejido meticulosamente durante años por el antecesor. Entonces, aunque la nueva presidenta tenga la pluma para firmar, los engranes responden a otra persona. Claro, los generales o los gobernadores le deben el puesto a quien los colocó ahí, no a quien acaba de llegar. Exacto. Bajo la óptica de este columnista, romper con el fundador implicaría desatar una guerra civil interna dentro del movimiento. Una guerra que paralizaría su propio gobierno. ¡Wow! Y por eso, según el texto, vemos este fenómeno del águila bicéfala. La administración formal en la capital, pero la dirección política estratégica allá en Palenque. Así es. Y fíjate, esa fragmentación en la cúpula pues tiene consecuencias inmediatas en todo el territorio. Inevitablemente. Porque si el poder central está dividido, negociando entre sí, pues genera fricción. Y la fricción hace que la maquinaria sea súper lenta. Y la lentitud crea vacíos territoriales, claro. Exactamente. Y la regla de oro de la política es que nadie deja una silla vacía por mucho tiempo. Alguien se sienta ahí. Lo que nos lleva a la tercera capa del análisis. Los poderes fácticos a nivel local. Ajá. El autor pone bajo el microscopio, por ejemplo, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y las cifras que arroja el texto sobre su mandato son francamente devastadoras. Sí, menciona más de 3,000 asesinatos y más de 3,000 desapariciones. Es fortísimo. Mi pregunta inmediata al leer esto fue,
¿Cómo sobrevive políticamente un gobernador con un estado literalmente en llamas? Y es la misma pregunta que lanza Ríos Peter, fíjate. Y su respuesta apunta a, digamos, las zonas más oscuras del financiamiento político. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Plantea la hipótesis de que el gobernador no se sostiene en el cargo gracias a su capacidad administrativa o porque la gente lo quiera, sino por secretos inconfesables que posee o por esquemas de financiamiento turbios en las campañas. O sea, que la permanencia de estos gobernantes ya no depende del escrutinio de los ciudadanos. Exacto. Depende de pactos de impunidad con actores no estatales. Y cuando decimos actores no estatales, estamos hablando directamente del crimen organizado sin rodeos. Sí, de los cárteles. Y aquí es donde tenemos que regresar a la analogía con la que empezamos este análisis. La de la mansión ocupada, ¿te acuerdas? Claro, donde solo podías usar la cocina y el baño. Ajá, pues el texto menciona un dato que de verdad hiela la sangre. Y ojo, no son exageraciones de políticos estadounidenses en campaña, son cálculos de las propias autoridades mexicanas. Así es, estadísticas oficiales, digamos. Que indican que el crimen domina entre 1/3 y el 70% del territorio nacional. Es una cifra que altera por completo la definición de Estado, o sea, de soberanía. Completamente. Porque, a ver, si el crimen tiene la capacidad de dictar las reglas en el 70% del país, ¿cómo funciona eso en el día a día? Pues es lo que Ríos Peter argumenta, ¿no? Que ya estamos en un escenario de gobernanza paralela. O sea, ¿realmente podemos seguir usando el término gobierno mexicano para referirnos a lo que pasa en esos territorios? ¿O estas instituciones paralelas ya sustituyeron a las oficiales? Pues el autor sugiere fuertemente que ya las sustituyeron. Para entender cómo funciona esto, hay que observar que el crimen organizado trasciende el simple tráfico de sustancias. Van mucho más allá de eso. ¿Sí? En esos territorios actúan como un estado de facto, o sea, cobran impuestos a través de extorsiones, imponen toques de queda, deciden qué negocios abren. Hasta resuelven disputas civiles, ¿no? Cosas que deberían estar en un tribunal. Exactamente. Y el texto menciona un evento clave para ilustrar hasta qué punto llega esta infiltración, que es la llamada Operación Enjambre. ¿Ah, sí? Espera, explícanos bien cómo funcionó esa operación porque creo que ilustra perfectamente esta fusión entre el gobierno oficial y el gobierno paralelo. Claro. Pues mira, la Operación Enjambre fue un despliegue federal masivo donde literal arrestaron simultáneamente a múltiples alcaldes, directores de seguridad y mandos policiales. Pero no los arrestaron por robarse el presupuesto por corrupción administrativa normal. No, los arrestaron porque la inteligencia demostró que operaban orgánicamente como parte del organigrama de los cárteles. O sea, eran empleados directos. Sí, o sea, el jefe de policía local recibía su cheque del municipio, pero sus órdenes operativas se las daba un jefe de plaza del cártel. ¡Wow! Eso está a otro nivel. Por eso, Ríos Peter usa este ejemplo, junto con los asesinatos de candidatos electorales, para demostrar que el crimen organizado ya no compite contra el Estado. Sino que el crimen es el Estado en esas regiones. Exacto. Ellos deciden quién aparece en la boleta electoral y quién amanece con vida al día siguiente. Bueno, eso nos dibuja un mapa interno francamente aterrador, ¿eh? Tienes una presidencia que, según el autor, pide permiso al pasado, gobernadores atados por secretos y cárteles administrando la vida en más de la mitad del país. Es un rompecabezas muy oscuro. Y falta una pieza gigantesca, alguien que está observando todo este tablero desde afuera de nuestras fronteras. Estados Unidos, obviamente. Sí, porque México no flota en el espacio. Compartimos una frontera kilométrica con la economía más grande del mundo. Y Estados Unidos no se queda ahí de espectador pasivo. De ninguna manera. Y Ríos Peter pone los números sobre la mesa para dimensionar ese peso. Habla del TEMEC, nuestro Tratado de Libre Comercio. Que es vital. Totalmente. A través del TEMEC, Estados Unidos está involucrado en generar hasta el 55% de nuestro Producto Interno Bruto. Y representan la mitad de la inversión extranjera directa, ¿verdad? El 50%, exactamente. Nuestra viabilidad económica diaria depende de ellos. Fíjate que pensando en esa dependencia económica masiva, la dinámica me recuerda muchísimo a la de un inversionista mayoritario en una corporación. A ver, desarrolla esa idea. Imagina que Estados Unidos es un corporativo inmenso que posee el 55% de las acciones de esta empresa llamada México. Ajá.
Por regla general, ese gran inversionista no quiere lidiar con el dolor de cabeza de andar microgestionando la oficina local todos los días. No quiere apagar incendios pequeños ni cambiar al gerente. Claro, mientras rinda frutos, te dejan en paz. Exacto. Pero si las decisiones internas, en este caso la violencia descontrolada o la falta de certidumbre jurídica, empiezan a destruir el valor de sus acciones y amenazan sus fábricas, Ahí sí van a intervenir. de manera contundente. El autor se pregunta si a Estados Unidos le interesaría, o si de plano podría, derrocar a las autoridades actuales dadas estas cifras. Mientras las fábricas de autopartes funcionen y la frontera no colapse, toleran el desorden. Sí. Sin embargo, el texto advierte que el nivel de fragmentación del poder hoy en día está acercando a México a cruzar las líneas rojas de tolerancia. Como lo que vimos con Rosa Isela, que no hay con quien garantizar un acuerdo serio de seguridad. Exactamente. La crisis de narcopolítica y esta inestabilidad podrían provocar que para Estados Unidos el costo de no intervenir sea mayor que el de dejar que el caos siga. Uf, y precisamente como una reacción a ese miedo a la intervención o al colapso general, el texto aterriza en su advertencia más urgente, ¿no? Sí, y no habla de ahorita, sino de lo que viene para el año 2027. Claro, el famoso Fast Track. Ríos Peter denuncia una maniobra donde afirma que Morena, el partido en el poder, pretende modificar las leyes electorales de forma express. Ajá, para incluir nuevas causas de nulidad de una elección bajo el argumento de combatir la, entre comillas, intervención extranjera. Pero a ver, analizando la lógica del autor, ¿este intento de legislar es un mecanismo genuino para proteger nuestra soberanía de estas presiones de Washington? ¿O es un pretexto, un escudo preventivo para anular elecciones si los votos no les favorecen? Según la tesis central de Ríos Peter, se trata indiscutiblemente de lo segundo. Es un mecanismo de autoprotección profundamente antidemocrático. ¿Cómo funcionaría en la práctica, según él? Pues explica que el partido gobernante ve el poder central diluyéndose, ven el descontento por la violencia y se preparan para un posible castigo en las urnas en 2027. Ya. Entonces, esta mecánica legal permitiría que si un actor internacional o, no sé, un medio extranjero publica algo crítico durante las elecciones, el gobierno pueda tacharlo de intervención extranjera. Y usar esa excusa legal para anular distritos enteros donde la oposición haya ganado. Exactamente. Para el autor, envolverse en esta bandera del patriotismo es solo el pretexto para construir una válvula de escape legal por si pierden el apoyo popular. O sea, si ven que pierden el control de la mansión en la elección, pues simplemente cambian las cerraduras bajo el pretexto de que los vecinos de al lado se crean meter. Es una analogía perfecta. Y es por eso que el autor concluye su columna con una advertencia súper directa a la ciudadanía. Un llamado de alerta. Sí, porque frente a este tablero donde los expresidentes dictan agenda en la sombra, los cárteles controlan las regiones y hay presiones extranjeras inmensas, la sociedad civil parece desconectada. Pero al final, son el único actor que retiene un poder institucional real y legítimo, que es el voto. Exacto. Ríos Peter hace el llamado a estar alerta para no permitir que mediante estas reformas apresuradas se le arrebate a la población esa única herramienta para obligar a rendir cuentas al poder. Pues sí, el derecho a un voto libre y que ese voto se respete. Totalmente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando y recapitular todo este complejo laberinto que nos planteó la columna, empezamos preguntando, ¿quién tiene el poder en México? Buscando quizás un solo nombre, ¿no? Ajá, o un cargo específico. Pero tras diseccionar el texto, la respuesta parece ser que el poder hoy es un rompecabezas totalmente fracturado. Sí, hecho pedazos. Tienes una enorme pieza institucional en Palacio Nacional, frenada por una pieza de poder histórico allí en Palenque. Y las piezas regionales oscuras operando en conjunto o bajo el yugo de los cárteles. Exacto. Y envolviendo toda esta crisis, la inmensa gravedad de la economía y la seguridad de Estados Unidos, observando impaciente. Es un resumen muy preciso de la perspectiva del autor, fíjate. Lo que presenciamos no es un régimen monolítico todopoderoso, sino un ecosistema de poderes en tensión constante. Una olla de presión. Sí, y el mayor peligro de tener el poder tan fragmentado es que cuando estallan las crisis, nadie tiene la capacidad absoluta para detenerlas. Todos echan la culpa y el Estado simplemente se desvanece en las regiones vulnerables. Y fíjate que esa idea del desvanecimiento me deja con una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Algo para que
pues lo mastipen y lo analicen por su propia cuenta. A ver, cuéntanos. Si el poder en nuestro país está realmente tan diluido y repartido en este frágil equilibrio de sombras, o sea, entre expresidentes, intereses globales y organizaciones armadas, la verdadera pregunta ya no es quién tiene más pedazos de poder hoy. Entonces, ¿cuál es? La pregunta que debería quitarnos el sueño es, ¿qué va a pasar el día en que dos de esos inmensos poderes fácticos colisionen de frente y el gobierno oficial ya no tenga ni la fuerza ni el respeto para servir como árbitro? ¡Wow! Te deja pensando en la fragilidad de todo esto. Totalmente. Te hace ver esa imagen de la motocicleta llegando tarde y tropezando a Palacio Nacional, no como un simple accidente de tránsito, sino como la radiografía de un Estado que intenta alcanzar a la realidad justo antes de que la realidad lo aplaste por completo. ¡Qué fuerte cierre, de verdad! Pues sí, da mucho en qué pensar. Les agradecemos infinitamente habernos acompañado en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima entrega para seguir entendiendo lo que verdaderamente mueve a nuestro país.